Bueno, voy a empezar donde lo dejé y a explicar un poquito cuál fue mi proceso dentro de la secta de los Testigos de Jehová. A ver, entré como expliqué el otro día, me bauticé en el año 1985 y estuve dentro pues 16 años. Pero bueno, el proceso normal de los testigos, con todas las cosas que pasan dentro de las congregaciones, con todo el... A ver, la programación que vamos llevando dentro de los testigos, con las atalayas, con el poder de los ancianos, etc. Es verdad que antes que nada quiero decir que yo no culpo a ningún individuo dentro de la congregación, además conmigo tampoco fueron demasiado malos porque yo tengo una personalidad fuerte y se ve que a mí tampoco me hicieron cosas que yo podía decir que como individuos fueran demasiado malas, ¿no? Yo lo que trato de denunciar e incriminar y que se sepa es la verdad de lo que es la organización, que es una organización, eso, simplemente, no es ninguna verdad. Es una organización editorial y financiera. Entonces, yo en esa época yo era de las personas que me preparaba la atalaya, la subrayaba con comentarios adicionales, buscaba en diccionarios, etcétera, porque entonces internet pues no estaba como es ahora, ¿no? Y yo buscaba información, el estudio del libro de los martes pues ayudaba mucho a, a los ancianos y a la gente que los dirigía, a los ministeriales, porque iba muy bien preparada y aunque era mujer y no podía enseñar, pero apoyaba con mi forma de ser y con mi forma de buscar información y de ser inquisitiva, ¿vale? Bien, pero llegó un momento en que por una tontería, mi hija mayor, a mí me gustaban las tobilleras. Y yo siempre, aunque era testigo, pero siempre leía y nunca permitía que si no se me justificaba una cosa se me dijera que estaba bien o estaba mal. Y mi hija se puso la tobillera. Y un siervo ministerial se permitió decirle a mi hija que eso lo llevaban las lesbianas. Entonces yo hablé con el siervo ministerial y le dije que eso no era verdad, porque si era por esa regla de tres, la gente que llevaba pendientes también estaba adorando a la esclavitud, que era por lo que se hacía y en la Biblia se utilizaban los pendientes como un síntoma de ser esclavo. Se lo expliqué así al anciano y el anciano pues se tuvo que callar porque no tuvo argumentación para responderme. Bueno, eso pasó. Luego pasó una cosa con un chico que le gustaba a mi hija y en una asamblea se sentó con ella y empezaron los ancianos, padres, hijos, etcétera. Como mi exmarido no era anciano ni siervo ministerial porque trabajaba y era un testigo mucho más light, no era tan inquisitivo como yo ni tan leal en ese aspecto, ¿no? Entonces cogieron y trataron de llamar la atención porque el chico se sentó en una asamblea con mi hija. Y yo solo vi una tontería y me enfrenté y les dije que eso no era correcto. Porque yo siempre había una parte de mi cerebro que sabía que hay ciertas cosas que yo no iba a admitir. Bueno, ese fue el motivo. Luego resulta que como yo me sentía sola, porque siendo mujer ahí no puedes hacer nada más que predicar, limpiar y hacer la comida cuando vienen los superintendentes o cuando hay una escuela de precursores, etcétera, que es lo que sí que hacía y con todo colaboraba, pues resulta que me empecé a encontrar sola porque los temas de conversación siempre eran o critiqueos o vestiditos o comiditas o cosas así. Y a mí eso como no me llenaba, ¿eh? Yo lo hacía, era buena ama de casa, yo leía y me gustaba pues hablar de otros temas pues más filosóficos, más profundos, de la Biblia o de lo que fuera. ¿Qué pasó? Que me compré, por esa época mi hermano que falleció me dijo que estudiara informática porque dentro de poco todo se sabría por medio de internet. Y yo me apunté hice un 700 horas de secretariado, ¿no? Que lo pagaba el INEM. Y el profesor de informática era testigo de Jehová. Y me apunté ahí, empecé a estudiar con ellos, saqué el título que te daban, tal, que luego me sirvió cuando me separé, la verdad, gracias a eso. Y resulta que puse testigos de Jehová en internet, ¿no? En el buscador que había en esa época, que ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba. Y puse testigos de Jehová y empecé a conocer gente, testigos de otros sitios, que nos comunicábamos mediante email. Yo seguía con mis amigas de la congregación, a las cuales siempre he querido y las seguiré queriendo, aunque ellas se me hayan hecho el vacío durante 20 años. Y total, las disculpo porque están tan engañadas como lo estaba yo. Son víctimas de víctimas como lo fui yo. Y no hay más. Ahí quien tiene la culpa es la élite, los que están arriba, los que gobiernan, los que hacen las atalayas, los que dicen las directrices de cómo se debe comportar y mover una persona en todo aspecto de su vida,
tanto para vestir, para comer, para vivir, hasta para tener relaciones sexuales. Todo tenías que seguir sus directrices, porque todo no lo admitían y tenía que hacerse a su manera. Como el tema de la sangre, y bueno, son muchas cosas, no celebrar cumpleaños, no celebrar Navidad, muchas cosas. Y nada, entonces, al poner testigos de Jehová, me salieron páginas de los mal llamados apóstatas. Y yo siempre he sido curiosa. Y escribí en una de esas páginas, había un email de un asesor de Granada que se llama José Pérez, y estaba el libro Crisis de Conciencia de Raymond Frank. Si no escribí 40, 50 emails, no me acuerdo, y los eliminaba por la programación mental y la comida de coco que tenía, no escribí ninguno. Pero llegó un momento en que me planteé, vamos a ver, Eva, si esto es la verdad, se mantendrá por sí misma. Y si no lo es, ¿para qué quieres estar en una mentira? Pero claro, yo había metido a mi madre, a mis hijas, a mi exmarido y a mi hermana. Y yo me sentía muy culpable, muy, muy culpable. Porque pensaba, si esto es mentira, les he metido en una mentira, cuando yo me lo tragué todo y hubiera dejado morir a mis hijas con el tema de la sangre. Por toda la programación mental que estaba y lo dormida y por todo lo que me saturaba con las publicaciones que ellos tenían, ¿no? Y mi vida giraba en predicar, reuniones, ama de casa, etcétera, etcétera. No tenía tiempo ni espacio para pensar por mí misma. Entonces cogí y al final mandé el email. Me mandaron el libro Crisis de Conciencia y recuerdo cuando fui a recogerlo a correos, que bajaba con el bolso, iba enrollado en un papel marrón, yo lo llevaba en el bolso, y me encontré a una testigo de Jehová que venía. Y yo pensé, madre mía, que era imposible, pero es como si hubiera sido Matajari, hubiera matado a alguien, hubiera hecho cualquier cosa mala. Fíjate hasta qué punto llegaba la programación. Y ella no se dio ni cuenta, yo bajé toda temblorosa, mal, porque llevaba el libro encima, como si fuera algo peligroso, no sé, era como algo raro, una sensación muy extraña. Y entonces, cuando llegué a casa le cambié las tapas y me lo leí en un día o día y medio, no me acuerdo. Y empecé a bajarme cosas de internet de todos los mal llamados apóstatas. Y por la noche los imprimía y por el día, mientras iba afuera de casa al colegio y a trabajar, yo investigaba con las publicaciones de la organización. En esa época salió un CD, porque acabo de empezar a estar en internet, salió un CD donde estaban todas las atalayas desde los años 70, donde había toda la información. Y yo, como seguía teniendo esa cosita de que eso era la verdad, pues empecé punto por puntito a investigar con sus propias publicaciones lo que estaba averiguando por internet. ¿Y cuál fue mi dolor y mi angustia? Que era una secta, que era falsa, que tenía doble moral, que es una organización editorial financiera, que no está apoyada por Dios. Y entonces empecé a averiguar pues el tema de Malawi, México, que tenían doble moral, empecé a averiguar que los trasplantes en una época se aceptaban y en otras no, y había muerto mucha gente dentro de esa intercesión de tiempo. Empecé a averiguar muchas cosas. Y estaba viviendo como si fuera una cosa, un desasosiego, una cosa muy fea, muy mal, ¿no? Y entonces, pues pasaron los meses, y cuando ya me leí el libro, cuando ya vi que todo era, tuve que tomar decisiones. Yo sabía a lo que me arriesgaba por todo lo que había dentro, mi familia, ¿no? Pero sabía que era o mi identidad, mi integridad y mi dignidad, o vivir una vida en la cual con mi personalidad no podría, me hubiera muerto. Sabiendo que eso era falso, tener que haber seguido enseñando a mis hijas en una cosa que no era verdad. Pero llegó un momento en que tuve que tomar decisiones. Yo fui a hablar y pregunté, porque aún así escribí una carta a Betel, aquí en Aljavír. Escribí una carta a Brooklyn. Pregunté a los ancianos de mi congregación. Les dije que por favor, que si esto era verdad quería saberlo, porque a la que más le interesaba estar ahí era a mí, porque tenía mi familia dentro y sabía lo que iban a hacer. Porque yo era una persona concienzuda que lo había averiguado y había investigado todo y era de las que estudiaba de pe a pa, no iba al salón a pasearme. Entonces el anciano se quedó parado, no supo responderme, vino el siervo de circuito con otro anciano al que yo quería muchísimo y él me quería mucho a mí, que era el que dirigía la atalaya los domingos y yo comentaba muchísimo. Y él quería, Eva, por favor, que te queremos mucho, no queremos perderte. Y yo le decía, si yo solo quiero respuestas, si esto no es verdad, a la que más le interesa estar aquí es a mí.
Pero si es mentira, yo no voy a estar en una mentira, porque he estado predicando 16 años que esto era la verdad. Lo he enseñado a parte de mi familia y he ido a predicar a otras personas que tenía estudios, etc. Y entonces el siervo de circuito, cuando estábamos, él le dijo, ¿no ves que si no le contestamos no va a hacer nada? Y se salieron. Y en la puerta de la calle se atrevieron a decirme que estaba muy bien lo que yo había averiguado, pero que por favor que me lo callara. Que eso era una cosa mía y que no tenía por qué decirla. Digo, ah, no. Y cuando vean que no voy a las reuniones después de estar 16 años, ¿qué van a pensar? Que he cometido fornicación, he cometido adulterio. Yo en esa época no fumaba, luego sí fumé, ¿no? Pero en esa época no fumaba. Que he fumado, que he hecho... ¿Van a pensar eso? Digo, pues no, perdona. De la misma forma que he ido de puerta a puerta a predicar, si ahora alguien me pregunta el por qué yo no estoy ahí, se tiene que quedar bien claro y conciso que no estoy ahí porque eso no es la verdad y porque he averiguado muchísimas cosas. Lo que no voy a permitir es para que vosotros quedéis todos limpios que mi nombre quede en oprobio. Y nada. Y entonces cogieron y se fueron. Y yo, no sé si fue al mes o 2 meses, escribí mi carta de renuncia con todo lo que había averiguado, bueno, en esa época, con todo, no, con una parte, y la envié. Y bueno, como el vídeo se ha hecho un poco largo, este es el principio de la historia. Ya os seguiré contando y os leeré mi carta de renuncia. Espero que estéis ahí la próxima vez y que os pueda ayudar a todos los que tenéis dudas y que estéis viviendo en circunstancias en las cuales tengáis miedo de perder cosas, pues que sepáis que antes que nada está la dignidad del ser humano y que uno no puede estar en un sitio pensando que eso es una mentira y una farsa, y en la cual no es un sitio como pueden ser otras religiones, es un sitio que tienes que actuar en cuanto a ir a predicar, a ir a las reuniones, vestirte de cierta forma, utilizar cierto vocabulario, no hacer ciertas cosas, hacer otras, etc. Ya seguiré explicando. ¿Vale? Muchísimas gracias por escucharme y a la próxima vez ampliaré más esta información.